Historias de mente. Historias de mentes, De mentes. de mentes. De mentes. Bienvenidos a este podcast número 385 del año, donde estamos comenzando año nuevo, claro que sí. ¡Woo! 6 de enero, 6 de enero, sí, 6 de enero el día de hoy. Así que, ¡ah! María, ¿festejan Reyes allá? Sí, ¿no? El roscón Te de iba a Reyes. preguntar, claro que te han traído los Reyes Magos, Tania. Me han traído un carbón. Ah, no, ese es Santa Claus. No, no, son los Reyes Magos, Tania. Tengo Porque yo, muchísima experiencia. A mí me han traído muchísimo carbón a lo largo de mi vida. a mí no, porque siempre tuve este complejo de niña buena y de ser la niña buena y cada vez lo dejo más y empiezo a ser más yo y menos la niña buena. Así Wow, que, sí, yo también era la niña buena. ah, Sí, se equivocaban. Malditos estúpidos. estos Reyes Magos no entendían nada. Es que no tenían Google Maps, ahora es más fácil. Se equivocaban con mi vecina. Oye, no, pero hablando de esto de ser la niña buena y de estos patrones y este arquetipo de la niña buena, va mucho con el tema de que tenemos para el día de hoy de este podcast, que es los cambios de hábito, la restricción o sea, los cambios de hábito desde la restricción contigo misma. Y mucho desde ahí va también todo este tema de autoexigirnos algo, ¿no? Y nos pasa mucho, por lo menos a mí me pasaba mucho. Cada vez me pasa menos, pero es como una invitación todo el hype de Año Nuevo acerca de ahora sí ser tu mejor versión, ahora sí cambiar, ¿no? Ahora sí hacer lo que no has hecho. Este año voy a comenzar con todo, ¿no? Los gimnasios creo que venden más en enero y febrero o en enero que en todo el año. Así que hoy queremos platicar un poco de este tema, entrando por ahí, entrando por este arquetipo de la niña buena que yo tenía muchísimo y que sigo teniendo y sigo rompiendo, o sea, no sigo teniendo, pero cada vez me doy cuenta de más hasta dónde estaba instalado el portarme bien, ¿no? Y que seguía siendo este ser de prefería portarme bien a ser yo. Prefería evitar el conflicto y el sufrimiento de las otras personas que el mío y terminaba poniendo todo antes que a mí y desde ahí yo me generaba muchísima restricción, muchísimo castigo y una separación de mí misma muy fuerte. Y desde separarme de mí misma caí en cambios de hábitos no tan saludables ni tan sanos que me llevaron todo el tiempo a un proceso, híjole, sí, como de hablando puntualmente de la comida, pero en mi vida en general, todo o nada, restricción o atracón, todo o nada, blanco o negro, existo o no existo, soy buena o soy o no existo, así, ¿no? Porque para mí no había ser mala, era como soy buena o no existes. Era súper fuerte. Es que claro, estabas comentando esto y llevándolo a ese terreno, fíjate qué interesante porque eh, em, yo era la niña mala que trataba de evitarlo a toda costa queriendo ser buena. Y eso, lo que a donde me llevaba todo mi esfuerzo era ser mala y demostrar que podía ser buena. Y todo eso me llevó también a hábitos súper autodestructivos en los que he replicado muchísimas veces la autodestrucción para ver si podía ser buena esta vez. ¿Sabes? Era como Wow. todo yo, claro, yo desde pequeña, ¿no? Era como, era muy traviesa, era muy inquieta, era una niña muy hiper. Y esto, pues, debía ser incómodo en algunos momentos para algunos adultos, ¿no? Y entiendo que puede ser incómodo, pues un niño tan hiper y siempre ha sido como muy rebelde, muy, ¿vale? Y, y todo el rollo de, por ejemplo, pues de mi abuelita, era, ¿cuándo vas a ser buena? Con lo buena que tú eras cuando era más pequeña. María, María de mi vida, ¿cuándo vas a ser buena? Claro, y ahí desde ese momento te empiezas a hacer equivocada, ¿no? O sea, no soy buena, no soy buena, lo que hago no está bien, no soy buena, pero me gusta hacerlo, ¿vale? Porque yo me siento cómoda en esa María, yo tengo un problema, estoy equivocada, pero a la vez te quiero tanto que tengo que demostrarte que soy buena.
y voy a ser buena y mala a la vez, buena y mala a la vez. Y eso te destruye el cerebro, te destruye la vida y empiezas a hacer cosas muy estúpidas, muy estúpidas. Y es por eso que hoy las dos estamos aquí diciendo un montón de estupideces con ustedes y para ustedes, chicos. No, muchas gracias por compartirnos esto, compi, porque al final creo que pasa y es como empezamos a distorsionarnos nosotras mismas, ¿no? O sea, tú lo hacías desde tu saber y entender que eras muy mala y que querías ser muy buena. Yo para mí en su momento era como es que haga lo que haga, jamás puedo satisfacer a las personas o al tal, y entonces yo sentí que era muy buena, lo hacía muy bien, pero tenía que hacerlo mejor porque no era suficiente para que me amaran, ¿sabes? Y ese es un tema súper fuerte porque constantemente yo sentía que no era suficiente para que me amaran. Y venía reforzando y reforzando esto, y aunque lo hiciera muy bien y fuera una niña de muy buenas calificaciones, que me portaba súper bien, que era muy callada, tal, ¿sabes? Era así una niña muy tranquila como niña, no era suficiente para que me amaran porque tendría que ser mejor, porque siempre había una parte de mí que se señalaba, ¿no? Que era como, tendría que ser más flaca, tenía que sonreír más, tenía que hablar más, tenía que ser más como más chispita, menos chispita. O sea, siempre había algo que yo veía que no estaba bien en mí, ¿no? Y desde ahí entonces crecí con muchísima autoexigencia conmigo misma y también desde ahí crecí con un tema de restricción y restringirme a mí misma y que la única manera era obligándome a vivir cosas que no me hacían feliz para entonces poder lograr el amor de alguien más o la vida de los sueños, ¿no? Y para mí fue mucho el tema de a través de la comida restringirla y estar muy pendiente de eso porque a través de que mi cuerpo fuera de una forma me iban a querer más o me iban a querer menos, ¿no? Que es como muy, 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 muy interesante también todo lo que se genera desde ahí. Es que totalmente, porque fíjate, tú lo hacías desde lo hago todo muy bien, pero no es suficiente y cuánto mejor lo puedo hacer. Yo daba igual lo que hiciera, para mí, desde mi perspectiva, aunque lo hiciera muy bien, estaba fatal, ¿vale? Porque yo no era lo suficientemente buena tampoco para que me quisieran lo suficiente con lo que yo necesitaba que me quisieran y que me reconocieran. Y eso, exactamente, es que eso te lleva a un lugar de autoexigencia y de intento de perfeccionismo que da igual donde, o sea, porque nunca va a ser suficiente. O sea, da igual donde tengas tú el listón, te das cuenta, porque aunque tú fueras una niña de 10 para ti no era suficiente, ¿no? Y desde esa polaridad de qué bien lo hago, pero no es suficiente. Y luego está el otro extremo, ¿no? Qué mal que lo hago, tengo que hacerlo muchísimo mejor porque tampoco nunca es suficiente. O sea, el problema al final, el conflicto es el mismo, llevado desde dos lugares completamente diferentes. Y que eso nos ha pasado mucho a nosotras en nuestras pláticas, llegamos al mismo conflicto que compartimos, cada una viviéndolo desde un extremo totalmente distinto, y creo que eso pasa mucho con la vida y creo que por eso también nuestros programas, nuestros cursos, todo hacemos como compaginar las cosas desde dos puntos de vista que muchas veces son opuestos, me salió un acento, opuestos, Opuesto. opuestos, son opuestos, pero que nos llevan al mismo punto, ¿no? Y que desde ahí entonces, pues bueno, cada una de nosotras trae muchísimo trabajo interior para salir de ahí. Y algo que les queremos compartir en este podcast es eso, que uno se puede cambiar la forma. Les platicábamos en el podcast pasado el tema del movimiento y que yo hoy lo hago desde el gozo y el placer que me da la sensación posterior al ejercicio, ¿no? Y que antes no me lo permitía y que vivía en una constante autocrítica, donde si yo subía 500 gramos tenía que hacer más ejercicio y comer mucho menos, donde yo me restringía en la alimentación muchísimo. Y esto lo he platicado en mis cursos. Esto está siendo el podcast más vulnerable, creo que me estoy sintiendo en este momento de todo lo que les estoy compartiendo. Pero quería empezar así también este año, porque hay muchísimas mujeres que viven en la restricción y en el autojuicio de su cuerpo, donde tú te quitas y te pones valor en base al cuerpo que tienes o al cómo te ves, ¿no? O al cómo te ves tú desde tu distorsión de forma.
Y María sabe todo lo que yo de repente sufro con mi, no sufro, pero toda la distorsión que tengo con mi cuerpo, que me veo de una forma, pero yo me siento de otra, ¿no? Y todo el conflicto que hay que viene desde ahí y que ha venido sanando y trabajando y que hoy lo he venido trabajando y que hoy soy mucho más permisiva conmigo misma y lo hago desde la invitación, porque hay otra forma de elegir tener el cuerpo que quieres tener, de elegir estar sana en tu cuerpo, de elegir ser tu mejor versión, pero no tiene que ver con la restricción de todo o nada, tiene que ver con la elección y con la elección desde la amabilidad hacia ti misma, que fue algo que yo construí por más de 10 o 15 años en terapia, empezar a ser amable conmigo y con mi cuerpo y sobre todo conmigo misma, después de lo que les acabo de contar de dónde venía, chicos. Es que ese tema de la restricción, cuando tú algo lo vives como una restricción, da igual lo que hagas en la vida, es como tú lo vivas. El año pasado, ¿no? Yo estuve unos meses haciendo dieta cetogénica. ¿Y qué pasa? ¿Me sentaba bien? Sí, pero yo lo vivía como una restricción muy grande. Yo lo vivía con una tristeza y un castigo. ¿A mi cuerpo le gustaba comer así? Sí, pero a mi alma no. A mí, no, a ver, las almas no comen, pero a la mía le gustan los colores en los platos. Y entonces yo era como un sacrificio, una condena. Y entonces eso se empezó a mostrar en otras áreas de mi vida, esa restricción, ¿no? Y por ejemplo, pues mi pareja pues genial, pues le pareció divertido, le gustaba comer así, incluso no sé cuánto tiempo más, cuántos meses más hubiese podido seguir comiendo así, pero él, dentro de su personalidad, bien, pero yo en este momento, mi personalidad es una personalidad mucho más eléctrica, más explosiva, muy cambiante, le gusta, ¿no? A mí me gusta, pues hoy esto, mañana. Y entonces estaba funcionando desde la restricción en lugar de escuchar lo que a mi cuerpo le apetecía o requería. Y una de las cosas que me surgieron, ¿no? Una de estas cosas que dicen, oh, cuando dejes la dieta cetogénica, engordarás muchísimo y nunca volverás a ser una persona de 60 kilos. Claro, y yo decía, bueno, yo todos estos puntos de vista me entraron por aquí y me salieron por aquí, porque dije, wow, ¿no? Pero había como, o sea, hice un trabajo con todos esos puntos de vista, pero había como de base el, y si ahora empiezo a engordar y si... Pues mira, Tania, tú lo sabes, porque además estuviste presente en esa parte del proceso que me comía mucho la cabeza con esto de la alimentación. Dije, se acabó. Yo quiero hacer lo que a mí me haga feliz y a mi cuerpo le haga feliz y en coherencia. Y yo eres una persona que come lo que siente, que cree que tiene que comer cuando no he engordado, no me he sentado nada mal. Entonces, a mí no me gusta vivir con la sensación de restricción. Es algo que me hace mucho daño. Entonces, elijo vivir las cosas que estén pues en coherencia con lo que quiere mi cuerpo en cada momento, ¿no? Creo que eso es algo súper importante lo que acabas de decir, porque también tú decías, mi alma la hace más feliz. No, a lo mejor también a tu cuerpo. También a tu cuerpo lo hace muy feliz comer de colores, ¿sabes? Sí. Eso es algo que yo extrañaba muchísimo porque en Holanda la comida es café y beige y en México tenemos muchísimos colores. Entonces yo extraño los colores en mi plato y es algo que nunca me había dado cuenta que no existía en el mundo, ¿no? Y entonces dije, claro, y yo empecé a agregar más colores a mi plato y eso me hace muy feliz. ¿No? Y me da como muchísimo más satisfacción al comer. Y también es un poco, ahorita estamos hablando con el tema de la alimentación, pero también el ejercicio lo puedes hacer de forma obsesiva para algo, ¿no? O lo que sea que ustedes hagan en su vida, pero creo que la invitación más grande de este podcast es eso, cuando tú lo haces desde la restricción, lo estás haciendo desde el castigo y no va a ser sostenible en tu vida, porque en algún momento vas a liberarte de esa restricción y entonces vas a comer todo lo que puedas comer o entonces es como de ya, ahora sí puedo. Y pasa muchísimo, a mí me pasaba todo el tiempo, ¿no? De hecho, hubo un taller que di hace unos años que se llama Descontrólate Cuerpo, que lo di con una nutrióloga antidieta, que hay mucho movimiento en México con esto. Y justo el tema de las dietas en general restrictivas es que se vuelven insostenibles porque tú lo estás haciendo por un periodo de tiempo, no estás cambiando un hábito, no estás invitándote a una vida diferente, no estás eligiendo una vida distinta donde le vas a hacer caso a tu cuerpo, donde vas a aprender qué te funciona, qué no te funciona. Por ejemplo, yo en liberarme de esa restricción
caí en el otro extremo de todo lo que no he comido, todo tal. Y ahorita estoy llegando, es muy interesante ver, porque aparte sigo muchas de estas nutriólogas que he tomado sus cursos y es interesante ver cómo pues empezamos esta ola, ¿no? De la dieta sin dieta y luego ver cómo, pues sí, llegas como al otro lado y requieres entonces ahora elegir, ya probaste esto, ya estás en un punto de más conciencia y hoy yo estoy notando y siendo consciente de que yo requiero disciplina en mis horarios de alimentación y honrarlos y respetarlos con todo y que las personas a mi alrededor ¿cómo se llama? Coman de una forma distinta, ¿no? Entonces, pero desde honrarme a mí, honrar mi cuerpo, como lo ponía María, desde lo que mi cuerpo quiere comer, desde mí, desde Tania y todo el proceso que yo traigo conmigo misma con ese tema, ha sido un tema que requiere mucho más de mi atención y que requiere estar presente y que a veces estoy full in y a veces estoy como en conflicto con todo esto y que sigo trabajando todos los días, pero que sí les puedo decir es que cambia muchísimo cuando tú lo haces desde la amabilidad, la invitación sí, como es que no quiero decir amor porque no es amor por ti misma, es la amabilidad contigo misma y el cariño que te tienes y desde como ser tu amiga, ¿sabes? Como esa sensación de soy tu amiga y aquí estoy y si tú quieres lo hacemos juntas. Ah, de maldita vaca, te tienes que poner a esto y ya no vas a comer y tal, y te restringes, y desde el juicio la exigencia y sentir que nunca eres suficiente, ¿no? Es que ahí te Entonces, sigues castigando. Es que es desde ahí, o sea, haces algo para sentirte mejor, pero lo usas para castigarte. sí, y caes como en estos ciclos, ¿no? Un poco lo que hablábamos cuando tú decidiste dejar la dieta cetogénica, esto, como que me restrijo, me libero y entonces en cuanto tengo poquita liberación es como de, ¡Uah! ¿No? Todo lo que pueda no me importa y Pues, luego me siento mal, me juzgo por eso y regreso. Entonces, la invitación mucho a este podcast y por lo que lo queríamos hacer hoy 6 de enero es a eso, a que qué tal que no es todo o nada. ¿Qué tal que eliges solamente cuidarte, lo que hablamos en el podcast pasado, elegir lo que te hace bien a ti? A mí me totalmente. pasa. Ay, perdón, dime. No, que totalmente. Lo que te hace bien a ti, que no es lo mismo que a mí. Es que Total. nosotras hemos estado viviendo en la misma casa y hemos comido horarios diferentes. Y Tania se ha ido a echarse una siesta y mientras que yo me la echaba ella se iba a hacer ejercicio y al final, ¿qué aplica para ti? ¿No? Y honrarte, y eso a mí me parece muy valioso. Me hace gracia porque ahora también, por ejemplo, ¿no? Que tenemos amistades pues de diferentes países, ¿no? Y cuando se junta la gente, cómo cambia cada horario, cada comida, ¿no? Y respetarse, coño, y respetarte tú los tuyos. Claro, y respetarlo así, que muchas veces con la familia es más difícil. Yo estuve, ya ves que ahorita estoy en México y que sigo con todo este tema familiar. O sea, para mí ha sido un gran, eh, ¿cómo te lo puedo decir? Como, estoy muy orgullosa de mí misma de ver cómo hoy, si yo tengo hambre en la mañana, voy a comer, porque aquí a veces no desayunan, ¿no? O a veces hacen una comida al día, no hay como, o hacen dos comidas, ¿no? Comimos el otro día y entonces estábamos comiendo y yo dije, tengo mucha hambre, voy a comer toda sabes que había pechuguita de pollo, no, de mis nopales maravillosos que amo y así. Y al final yo de eso quedé súper satisfecha y luego sacaron el postre y yo en verdad me pregunté y dije, no quiero postre. O sea, me como un pedazo de postre mañana, pero hoy no quiero postre. En otro momento de mi vida, liberando la restricción en diciembre, hubiera ido a sí, dame el postre porque ya no voy a comer postre en enero y ahorita me lo como y ahora fue como, puedo comer postre mañana. Y para mí ha sido una práctica, incluso a veces, y llegué aquí, hay unas papas como tipo que se llaman chetos, que no hay en ningún lado porque los chetos de España no son como los chetos de aquí. Las bolitas y esto no, son unos torciditos que saben espectacular, pero no los he encontrado. A lo mejor en alguna parte de España hay, pero yo no los he encontrado. Y me encantan, pero llegué aquí, compramos una bolsa, me puse 5 chetos y dije, quiero más, sí quiero otros 5. Y luego dije, ya no quiero. Y para mí llegar a ese punto donde ya no quiero, es como de, wow, es que en verdad ya no quiero. El año pasado o el antepasado todavía era como, sí, me los voy a atascar porque puedo, ¿sabes? O sea, y a lo mejor no el año pasado, porque ya lo he venido trabajando, pero hace unos años era como, ahorita puedo comer y ya no voy a comer. ¿Y cuántas cosas hacemos así, no? Ahorita me voy a atascar de esto porque después ya no. Y una base de eso, María, aparte de la restricción, sigue siendo la base de la escasez. ¿No? Como ahorita lo estoy pensando, como que ahorita
lo tengo, me lo atasco porque después ya no lo voy a tener, porque yo misma me lo voy a quitar, ¿no? No estamos hablando de la comida, pero chicas, esto también pasa con el dinero. Es que justamente a eso me refería en lo que estaba afectando en otras áreas de mi vida, cuando decía que desde esa restricción estaba generando escasez, porque estaba siendo escasa conmigo misma y los ingresos empezaron a mermar. Dijo, ostras, porque me estoy privando de gusto yo, de diversión, de algo que me, ¿no? Entonces eso Ujú. se muestra en todas las áreas donde si tú te restringes aquí, se va a notar aquí, allí y allá. Sí, por supuesto. Y si tú vives también desde esa restricción, desde esa autoexigencia, vas a seguir sintiendo esa insatisfacción de todo, porque no nada más es con tu cuerpo, no nada más es con las relaciones, no nada más es en el trabajo, es que viene de esto, de sentir que no tengo lo suficiente, que debería de tener más y que yo debería de ser mejor y que mi cuerpo debería de ser distinto y un montón. Y entonces desde ahí sigo sintiendo eso constantemente, ¿no? Ya verán, María y yo tenemos próximamente nuestros nuevos programas donde vamos a estar trabajando esta parte, ¿no? Y dándoles más herramientas y compartiéndoles esto, cada una su proyecto, pero que va muy enfocado en pues, lo que compartimos las dos, que es este personaje autoexigente. María desde su forma en que lo vivió y que lo ha vivido y yo desde la mía, ¿no? Entonces, la invitación más grande hoy para mí sería, ¿qué tal que lo haces y cualquier cambio de hábito que quieras hacer, no lo haces desde la restricción, lo haces desde la invitación a lo que eso va a crear en tu vida? Esa es la clave. Eso es la clave. Como lo de cuando estuvimos viendo en el capítulo pasado, en el episodio, lo de los objetivos, realmente, ¿no? No es quiero ganar 10.000 dólares al mes, es qué va a crear en tu vida el que tú crees 10.000 dólares al mes. ¿Qué va a crear en tu vida el que cambies esto o no? ¿Y qué va a crear en tu vida que lo hagas desde la restricción? ¿Qué va a crear eso en tu vida? Sí, y también cómo te quieres sentir tú contigo, porque a ver, o sea, digo, si ustedes son como nosotras que tenemos 40 años, ¿no? 40 y plus, Mentirosa. eh, chismosísima. Ya has vivido muchas veces la restricción, a lo mejor no la has vivido, pero a lo mejor has visto cómo las otras se restringen, cómo las mujeres se restringen, cómo te matas en el gimnasio, cómo sí se puede, no se puede, te limitas un montón. Entonces, ¿cómo sería si en vez de la limitación lo haces desde las posibilidades que va a crear para ti? Porque es que ahí ya la energía cambia, ahí ya no estoy en la escasez, ahí ya estoy en el recibir todas las posibilidades. ¿Y qué tal que también le bajas dos rayitas a juzgar a tu cuerpo y le empiezas a preguntar qué le va a contribuir más y cómo se quiere mover? Sí, porque luego pasas de la restricción al abuso. Es que no es ese círculo, ese ciclo, ¿no? En el que realmente, tú fíjate la locura, ¿no? Me restringo, bueno, ya no sé hablar, pero sí me aprieto ahí bien, me aprieto, no lo hago y luego abuso, ¿no? En el que, pero sin medida, o sea, descontrolada, y vuelves a restringirte emocionalmente, entras en culpa, castigo, ¿no? Para luego otra vez desatarte. ¿Y qué está creando eso en tu vida? Exactamente. Y después la culpa, es como aquel círculo de restricción, abuso, culpa, ¿no? Porque abusas de ti misma o dejas que abusen de ti, lo que tú quieras, donde tú te restringes, abusas de ti y te sientes culpable por abusar y te vuelves a restringir y así. La invitación de este podcast es sal de ahí. Y si este podcast es la invitación de sal de ahí, pide ayuda, sal de ahí, pide ayuda, puedes hablar con nosotras, pero también puedes hablar con alguien que sea especialista en el tema que tú traes y también, ¿sabes? Si es un tema como el mío, en este caso lo voy a mencionar, en un tema como el mío, que es un desorden de alimentación. Entonces, si tú como yo viviste o estás viviendo algo así, yo lo viví hace unos años, igual puedes buscar ayuda y ver qué es, porque yo creía que no tenía ningún problema y cuando me di cuenta, sí, sí había algo ahí que yo creía que era normal. Claro, ese es el tema. Que te metes en un círculo en el que, bueno, pues al final lo acabas normalizando, ¿no? Pero
Exacto, porque pues tú lo vives así, lo acabas normalizando hasta que hablas con alguien y te das cuenta de que no era así y entonces empieza un proceso para mí. Cuando fui consciente de eso, a los 29 años de cambio y de cambio constante en cambiar esa relación, e irlo cambiando y mejorando y hoy estoy llegando a un punto donde desde la invitación conmigo misma, una de mis elecciones de este año es lo que he venido haciendo los últimos meses, disciplinarme con mis horarios de alimentación y los ingredientes en mi plato. La disciplina de eso, para mi mayor bien, así, pero como una invitación al orden que a mí, en mi energía, se requiere un montón porque vivo en mucho caos. Entonces, si yo ordeno ciertas partes, como lo hacemos hoy con María, ¿no? Ordenamos nuestra agenda, ordenamos nuestro sistema, ordenamos nuestro mes y ya en ese orden podemos crear más cosas. En el orden de mi alimentación, yo puedo crear más cosas y hoy soy consciente de eso. Antes no lo hacía porque vivía desde ese círculo que acaba de mencionar María. Así que si estás en ese círculo, busca o te puedes reconocer en algo que dijimos nosotras, escríbenos, déjanos tus comentarios y si quieres contactar con nosotras y nosotras podemos ayudarte en algo, contacta con nosotras y si no, busca ayuda. Eso es. Y cuánto, mira, me gustaría dejar esto de cierre porque me ha hecho un clic, ¿no? También cuánto normalizamos cosas que son comunes pero que no son normales y porque vivimos a veces, vivimos en una sociedad que normaliza pues esas restricciones y esos abusos y los vemos en casa o no, no digo que sea tu caso para nada, pero cuánto lo normalizamos con nuestras amigas o no estas conversaciones que han surgido a lo mejor las típicas que han surgido en estas fiestas, ¿no? Del atracón y de, bueno, pues ahora yo no, es que yo ahora ya no voy a comer durante 3 meses y tal, ahora yo estoy a dieta y lo hemos normalizado. Entonces, ¿y qué tal que empezamos a preguntar realmente que somos conscientes de que lo que es común no tiene por qué ser normal, simplemente es habitual, pero ya ¿no? A cuestionarse ese tipo de actitudes y costumbres realmente qué tanto están alineados como a cómo queremos nosotros vivir y qué tan libres nos hace eso. Totalmente, y vamos a quedarnos con esa reflexión para cerrar. Y creo que este tema nos va a dar para más. Nuestro Ujú. próximo podcast vamos a hablar de tratarte desde el premio y el castigo y esta energía de cómo es premiarte y castigarte y cuántas de tus elecciones siguen siendo un castigo para tu cuerpo desde que juzgas a tu cuerpo como equivocado y desde que tienes este ideal implantado de cómo debería de verse tu cuerpo, lo que sea que cada quien se implante. Así que las invitamos a reflexionar en eso, déjenos sus comentarios, cuéntenos algo, cuéntenos un Yo, chisme, nos está cuéntenos un lloviendo, chiste. ¿qué Está tiempo lloviendo. hace? ¿Has cenado? Algo. Cuéntenos cuáles son sus propósitos de este año y si les pudimos contribuir en algo, pues esto lo hacemos por divertirnos, por contribuir. Así que, Cuéntenoslo y si no nos gusta lo borramos. exacto. Y les preguntamos. Nuestra compañía contratada de Webker nos lo va a borrar. Sí. Nuestro community manager se encargará de destruir cualquier comentario que no nos guste. Exactamente. Muchísimas gracias. Feliz año. Que sea un gran año para todas y nos vemos en nuestro próximo podcast de Adiós. Historias de Mentes. Dementes.